Si te gusta este proyecto y quieres apoyarlo, ahora lo tienes más fácil que nunca. Desde 1,49 € al mes, que es menos de lo que vale una Coca-Cola, puedes hacerte fan en iVoox y ayudarnos a que este proyecto continúe. A cambio, te daremos acceso anticipado a algunos episodios, acceso a episodios exclusivos para miembros y acceso a episodios del archivo histórico que han dejado de ser públicos. Por otra parte, si estás interesado en patrocinar algún episodio, no dudes en enviar un email a futbolbase10@gmail.com. Llega ya el episodio de esta semana. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast de Fútbol Base 10. Este episodio tenemos como invitado a Kino. Para mí es un invitado muy especial porque Kino es docente de la Universidad Católica de Valencia y he podido disfrutar durante este curso de su docencia. Ha sido docente en el máster de profesorado de educación secundaria. Kino actualmente es director de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y hizo su tesis sobre análisis táctico en el fútbol, que nos comentará un poquito sus impresiones y sus conocimientos. Repasamos un poquito su trayectoria. Kino ha sido entrenador del Levante femenino en Primera Iberdrola. Actualmente también es colaborador en el área de metodología de la DV7 Soccer. Es exentrenador de la Academia del Valencia Club de Fútbol y ha sido el único entrenador de la Academia que ha ganado el trofeo Liga Promises en Arona. Y también ha tenido diferentes experiencias internacionales con la Academia del Valencia y sigue realizando cursos para academias de otros países. Muy buenas, Kino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Yo encantado de estar aquí y hablar un poquito de fútbol, ya que ahora no podemos estar cerca del campo por la situación en la que nos encontramos, pues que podamos charlar un poquito y acercarnos a todos los que estén escuchando, y nos estén viendo, pues experiencias y pues charlar un poquito de fútbol, ¿no? Que al final es lo que nos gusta. Fenomenal, así es. La verdad que con el currículum que presentas es un verdadero placer tenerte aquí en el podcast de Fútbol Base 10 y creo que es bueno para nuestros oyentes para que sigan aprendiendo y llevándose contenido y cositas que luego puedan aplicar a la práctica. Pues nada, cuéntanos un poquito quién es Kino, de dónde sale esa pasión por el fútbol y un poquito, ya hemos comentado tu trayectoria así por encima, pero un poquito más. Pues bueno, al final hablar de una vez es complicado, ¿no? Pero un poco situaré a la gente, ¿no? En dónde estoy ahora mismo. Yo al final, pues el fútbol siempre me ha gustado mucho como deporte. He sido jugador de fútbol a nivel regional, pero desde bastante pronto me di cuenta que se me da mejor, a lo mejor la parte docente que darle patadas a un balón, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante a veces darse cuenta para ver hacia dónde nos enfocamos. Hice luego pues el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Antiguamente cuando lo estudié era la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física. Y bueno, pues desde esa doble perspectiva, ¿no? De lo que me gusta a mí la parte del deporte del fútbol y su competición y lo que implica un vestuario, tú lo sabes bien como jugador y todas las vivencias que se pueden tener cerca de un equipo. Y junto con la parte docente, me gustaba mucho pues la parte didáctica, el cómo enseñar a los niños. Al final yo tuve una gran vinculación al fútbol base, pues entrenando en las diferentes categorías de formación y pues siempre me atraía, ¿no? esa parte de cómo transmitir conocimiento y cómo formarme para poder formar, ¿no? Que al final yo creo que de eso se trata el fútbol base. Entonces, pues bueno, mientras estudiaba la carrera, pues fui sacando los cursos de entrenador y cuando ya pues terminé, pues empecé a trabajar en primer lugar en la Academia del Planter, en la época en la que estaban pues Fernando Gómez, Duelo Deitz. Yo tuve la suerte de coincidir ahí pues estaba Fernando, estaba Álvaro Cervera, que ahora está en el Cádiz, está también José Luis Oltra, estaba López Ufarte, pues gente con mucho nivel a nivel futbolístico y que para un entrenador joven como yo, que lleva el Pre-Benjamín B como primera experiencia de entrenador, pues era la verdad un lujo, ¿no? Pues estar en ese entorno donde podías hablar sobre todo de experiencias, de vivencias, de vestuarios, de aventuras, pues que como yo jugador, pues obviamente no había podido disfrutar. Y bueno, pues sí que muy vinculado sobre todo a la parte didáctica, ¿no? A mí me gustaba mucho el fútbol base por esa capacidad que tienen los niños de aprender. Al final, por mi formación, pues lo quería trasladar al campo. Y luego ya pues de ahí tuve la suerte de ir pasando por algunos equipos a nivel regional hasta que acabé en la Academia del Valencia y ahí pues fui pasando por diferentes equipos. Tuve la suerte, como tú te decías, ¿no? Que con el infantil
de primer año, pues disfrutar de una experiencia que fue mi primera experiencia cerca de un ámbito un poquito más profesional, que fue el trofeo de la Liga Promises, que tiene su parte buena y parte mala, que luego si quieres podemos comentarlo, a nivel de que eh, se acerca demasiado a lo que es el profesionalismo, pero a veces nos olvidamos que son chavales muy jovencitos que aún están en etapa de formación y con todo lo que debemos cuidar esos aspectos, ya no solo deportivos, sino extradeportivos. Y ya luego pues tuve experiencias en el extranjero con el Valencia, trabajando en diferentes países, a nivel pues de campos de formación, formación de entrenadores de diferentes lugares. Estuve en Corea del Sur como director de la Academia del Valencia allí, luego pasé a pertenecer también a la metodología de V7 y colaborar con ellos en diferentes formaciones por Asia y por Estados Unidos en formación de entrenadores. Entonces siempre he tenido esa doble vertiente de formación y entrenamiento. Luego ya en España pues volví a pasar tuve la suerte de estar en el Levante femenino en el equipo filial, en segunda división, y luego ascendí durante una temporada al primer equipo y luego continué una temporada más en Liga Iberdrola. La verdad es que disfrutando de lo que es ya fútbol profesional en el entorno del fútbol femenino, que sabemos que está creciendo tanto y que me parece un lugar muy, muy interesante para todos aquellos entrenadores y entrenadoras que estén formándose y que a lo mejor quieran crecer. Yo creo que es un sitio muy bueno para crecer por todo lo que se está haciendo ahora y por el gran margen de crecimiento que tiene. Y bueno, tuve la suerte pues, de jugar contra equipos como el Barça, como el Atlético de Madrid, estar en un San Mamés con 30.000 personas, con Mestalla, Ciutat, y disfrutarnos de esos derbis desde el banquillo, que era algo que yo como entrenador, pues no como empecé, pues no me veía yo sentado en el banquillo de Mestalla, ¿no? Disfrutando de un partido de fútbol a nivel profesional. Y luego, pues a partir de ahí, pues cuando yo dejo de mi vinculación laboral con el Levante, que no personal, porque tengo grandes amigos allí, pues sigo estando muy presente en lo que hacen y viendo cómo trabajan, porque tanto ahora, sobre todo con María Pri, que es una grandísima entrenadora y una gran persona con la que pues puedes conversar y aprender, pues como toda la gente que está ahí, igual que Paco López, que es una persona súper cercana y que yo creo que es un ejemplo y un referente para todas las personas que nos dedicamos al entrenamiento, que ha pasado por todas las categorías y está haciendo historia en el club. Y luego, pues ahora, otra vez en la vertiente de formación, en la escuela de entrenadores, pues ayudando a todos aquellos y todas aquellas personas que quieran acercarse al mundo tan fascinante que es el entrenamiento, porque al final, por mucho que te formes y por mucho que aprendas, hay un intangible que es la incertidumbre del juego, que hace que por mucho que tú quieras controlarlo no puedas y cambie todo en un momento y tengas que adaptarte a la situación. Y bueno, pues y como tú dices, ¿no? Todo eso combinado con mi docencia en la universidad, donde bueno, pues pudimos compartir clase durante este primer cuatrimestre en el máster de educación secundaria y con el máster de fútbol que hace también la Católica, el máster internacional del que también formo parte. Entonces, pues con esa doble vía, ¿no? Entre formación y entrenamiento, que a veces, pues yo creo que van muy de la mano, ¿no? Porque aunque estés en primera división o estés en juveniles o en cadetes, el futbolista siempre tiene que aprender y como entrenadores siempre le podemos ayudar a formarse, ¿no? Yo creo que al final el entrenador no debe ser más que un facilitador del conocimiento para que el futbolista crezca en función de su etapa evolutiva. Fenomenal, currículum súper completo, experiencias de todos los colores. La verdad que me quedo, cuando has comentado lo del planter, de rodearte con gente top como puede ser José Luis Oltra o otros profesionales, grandes entrenadores que has comentado, que al final ahí cuando empiezas a entrenar es como eres un poco esponja, ¿no? Y tener ahí referentes o mentores que te ayuden y que te despierten esas inquietudes o curiosidades o preguntas que te puedes hacer para tu evolucionar y mejorar es fenomenal. Y luego, lo que comento siempre cuando tenemos invitados que han tenido la oportunidad de salir fuera, la importancia de tener experiencias internacionales, otros contextos, culturas, ver cómo se desarrolla el fútbol en otros países, creo que también te enriquece muchísimo y poder aportar el fútbol europeo por ejemplo, a países asiáticos, yo creo que también es importante y eso al final enriquece tanto a los futbolistas que puedes entrenar como a ti como entrenador y como persona. Vale, Kino, como nos has comentado que eres el director de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y también estás actualmente colaborador de metodología de la DV7 Soccer. Aparte, yo he visto alguna charla tuya en alguna plataforma de fútbol y me ha parecido muy interesante.
¿Qué crees que es importante, qué metodología crees que es importante sobre todo para el fútbol base, para la formación? A ver, yo creo que metodología como tal hemos de tener en cuenta que, y sobre todo hoy en día en España creo que nos hemos adaptado a la situación real del fútbol, pero sí que es verdad que hace unos años, bueno, yo cuando empecé a entrenar pues era muy analítico, ¿no? Que es como al final muchas veces cuando empiezas a entrenar y no sabes muy bien qué hacer, los pones en fila, les dices que se pasen la pelota de unos a otros y controlas un poco, ¿no? Porque al final te sientes en un terreno que tienes que explorar y conocer. Yo, por ejemplo, cuando hablabas del plantel como experiencia con ganas de crecer, yo mi primer año como entrenador gané un partido en toda la temporada. Entonces, pues claro, obviamente tenía que mejorar, porque si mi primer bagaje como una temporada era una victoria en no sé cuántos partidos, pues claro que tenía margen de mejora, ¿no? Y yo creo que al final, que no debes fijarte en eso, porque en el caso de la formación el resultado nunca debe ser el último fin, sino debe ser un proceso hasta que llegas a él y tiene que ser una consecuencia del trabajo realizado. Nosotros además ese año me acuerdo que ganamos el último partido y fíjate si hace años de esos que aún me acuerdo metió el gol un chiquito que se llama Alberto, que ya no sé ni dónde estará, en el campo de Alfara de Patriarca, que cuando era de tierra. O sea, fíjate si me acordaré, porque claro, fue el primer partido que ganaba como entrenador en un fabuloso planter B, Alfara del Patriarca B, de prebenjamines. Pero claro, al final te marca también, ¿no? Es tu momento donde esa pasión que yo, por ejemplo, lo he vivido siempre mucho más como entrenador que como jugador. Y como metodología, pues yo creo que te vas adaptando y vas cambiando. Tú no puedes ser defensor de una sola metodología porque yo, conforme he ido hablando con más entrenadores, he ido hablando con más gente relacionada con el fútbol, he ido viendo otros países, te das cuenta que no hay una metodología mejor que otra, sino que cada metodología es adecuada en un contexto determinado. Yo me acuerdo que en España hubo una época que no, el trabajo analítico parecía que era casi como el demonio. O sea, hacer algo analítico era, no, el jugador tiene que pensar, el jugador tiene que hacerlo todo integrado, todo tiene que ser jugado, todo tiene que ser pensando en la predicción táctica. Y nos volvíamos un poco locos porque había entrenadores en prebenjamines o en benjamines que todo a través del juego y todo entendimiento, cuando a lo mejor el jugador aún no es capaz de realizar un control orientado. Entonces, yo creo que a veces tenemos que aterrizar las ideas y ver el contexto en el que estamos. Yo creo que si es necesario hacer trabajo analítico en primera división, no va a ser necesario hacer trabajo analítico a veces en prebenjamines. Yo creo que tenemos que llegar a un momento donde, a través de que el jugador entienda cómo se maneja ese móvil, que es la pelota, y cómo utiliza las partes del cuerpo para mover ese móvil, una vez se sienta satisfactoriamente confortable con cómo maneja el móvil, podemos empezar a enseñarle cómo moverse en el terreno de juego para sacar ventajas de las situaciones. Entonces, mi metodología al final yo creo que bebe de muchas cosas. Hago tareas analíticas, a lo mejor en ruedas de calentamiento, ruedas de pases, activaciones, siempre a lo mejor relacionándolas con el modelo de juego que tú quieres plasmar, esos movimientos, luego una tarea más integrada. Luego vas a pasar por situaciones de juego donde tú, a través de las normas que tú creas, vas a favorecer ciertos contextos y al final puedes acabar haciendo otra vez una tarea más integrada o menos integrada. Entonces, un día de partido ABP o meter una cuña física sin balón porque tienes que tú lo sabrás en los másteres de educación física y hoy en día la preparación física que ha cambiado tanto con el uso de los GPS y las distancias, hay que hacer esfuerzos y picos de velocidad sin balón para que el futbolista o la futbolista esté adecuadamente preparado para la exigencia de competición. Por lo tanto, no podemos hablar de una metodología, sino que yo creo que el buen entrenador tiene que ser capaz de beber de muchas metodologías y adaptarse. Yo creo que me he ido adaptando en función de lo que he ido viendo y lo que he ido pensando que es mejor, que no quiere decir que sea lo correcto, sino en lo que yo creo. Obviamente, como entrenador creo en el juego como medio durante el entrenamiento. Yo quiero que el jugador o la jugadora entienda lo que yo quiero como entrenador y qué movimientos y qué comportamientos quiero que aparezcan. Pero al final no siempre va a ser así. Vas a tener que a lo mejor en una salida de balón concreta hacer unos movimientos de manera analítica en la rueda de pases inicial y que luego plasmarlo en una tarea más reducida o más amplia. Yo creo que tenemos que ir siendo capaces de combinar. Incluso muchas veces, y tú lo sabes que estás en la Academia del Valencia, que es importante también dar cierta libertad al jugador para que se exprese o para que busque situaciones de uno contra uno o para irnos al aspecto individual únicamente de la técnica individual, porque al final nos volvemos locos con la adaptación del fútbol 8 al fútbol 11 y son prácticamente modalidades diferentes, con espacios diferentes, distancias diferentes y tiempos diferentes. Entonces tenemos que ir cambiando muchas veces el tipo de tarea y el contexto que tenemos. Mi prebenjamín B de ese año, que mejoró mucho, quiero creer que mejoró mucho,
el contexto técnico no era el prebenjamín A que tuve en el Valencia, que también entrené en un prebenjamín A del Valencia con un nivel técnico que hay infantiles de otras escuelas que ni se imaginan ese nivel técnico. Entonces, el contexto también nos va a marcar qué tipo de tareas van a hacer. Yo creo que también radica en lo que tú comentas de cómo entrenadores, porque siempre al final el jugador está claro, los futbolistas son los protagonistas y nos centramos mucho en ellos, que al final es lo que tenemos que hacer, pero como entrenadores también, el, por decirlo de alguna manera, el arte de tú saber en qué momento puedes utilizar a lo mejor una metodología o otra, o entrelazarlas, como tú has comentado, hacer una pequeña progresión y una transferencia más al juego, yo creo que eso es vital, es una parte del entrenador que tiene que tener y que a lo mejor al principio, cuando tú empezaste en el plantel o cuando yo empecé en el Pedreguer con un pre-Benjamín también, nosotros hacíamos filas kilométricas porque es lo que habíamos visto, no teníamos experiencia, no sabíamos de tareas, entonces pues hacíamos lo que habíamos visto y ya está, y copiábamos. Y conforme vas teniendo esos errores, esas experiencias, vas conociendo nuevos contextos y nuevas cosas, es cuando tú también vas evolucionando y formándote y puedes ofrecer a esos jugadores otros contextos, otras tareas más ricos y más integrados o analíticos, si es el caso que necesita. Es que al final yo creo que tú has dicho una cosa clave, que al final la metodología también va a guiar con cómo tú utilizas la metodología. Si tú vas a hacer un trabajo analítico, por ejemplo, con filas kilométricas, yo creo que está mal utilizado, que yo lo he hecho cuando empecé, porque al final el tiempo de compromiso motor de ese jugador o de esa jugadora es muy poquito, porque hasta que me vuelve a tocar a mí pasa mucho tiempo. Pero si hago un trabajo un poco más analítico, con filas de 2 jugadores que participan continuamente, el jugador está en contacto con la pelota, que es lo que necesita. Yo tuve una experiencia en Hong Kong, yendo a una formación que dimos en el Kichi, que es un equipo de primera división de allí, que es el actual campeón de liga, y fuimos a hacer, pues, bueno, en este caso fui yo a hacer una formación a entrenadores del filial hacia abajo, y viendo un poco los entrenamientos, en Asia es muy importante el aspecto técnico. Ellos se basan mucho en el nivel técnico de los jugadores y la verdad es que es muy elevado en casi todos estos países. Pero yo me acuerdo que había un ejercicio que están haciendo en una categoría Benjamín o por ahí, con 12, 15 jugadores en fila, uno detrás de otro, y yo me puse a cronometrar el tiempo que tardaba un jugador en tocar la pelota y volverla a tocar. Y el jugador, porque luego quería enseñárselo a los entrenadores y hacerles esa reflexión. Y cronometré que el jugador participaba durante 6 segundos y no volvía a tocar un balón en los siguientes 2 minutos y medio. Por lo tanto, yo les hice una reflexión de calcular en 10 minutos ha tocado el balón únicamente unos 20 segundos, no llega. Entonces, ese jugador, ¿qué va a aprender? ¿Cómo va a ser capaz de interpretarlo? Tú quieres hacer filas, me parece muy bien, reduce las filas, dale más dinamismo, pon otras tareas entre medias, que haya diferentes postas o estrategias. Es decir, ya no es tanto la metodología, sino como yo la voy a emplear. ¿Qué recursos le voy a dar? Porque yo creo que lo importante es que el jugador, el niño o la niña que están practicando fútbol, estén el máximo tiempo posible en contacto con la pelota. Si yo me vuelvo loco en una jugada muy táctica, donde el futbolista participa durante 2 segundos del balón y el resto está viéndolas pasar, no le estoy enseñando, no estoy siendo un buen entrenador para ese jugador, porque al final los entrenadores nos volvemos locos en que yo me quiero lucir con mi tarea. Y fíjate qué posesión y 2 minutos. Y pongo 7 comodines y mi equipo hace 100 pases. Ya, pero es que luego en el partido no tienes 7 comodines, luego en el partido están igualados. Tu jugador no va a saber interpretar luego esa superioridad, porque no la tiene. Entonces, tú te has lucido en tu tarea que tú crees que ha salido bien, pero no has ayudado al futbolista en su progresión. Y como entrenadores en la base, lo que hay que buscar es el bien del futbolista y no el lucimiento del entrenador, que a veces se nos olvida a todos en ciertos momentos. Muchas veces nos miramos el ombligo y pensamos, estamos horas ahí dándole a la cabeza para ver qué tarea propongo y luego que salga espectacular y a lo mejor luego lo que tú comentas no tiene transferencia al juego y sobre todo eso es adaptarte al contexto, adaptarte al club que estás y fijarte en unos objetivos y el objetivo primordial al final es eso, tienes que adaptarte a los jugadores, a los futbolistas que tienes y al final de temporada, como tú has dicho, que lo has dicho genial, has dicho, solo ganó un partido y fue el último. Pero yo creo desde mi perspectiva que los chavales mejoraron. Entonces, eso es lo importante, que los chavales mejoran, porque en Benjamín, ¿qué más da ganar 5, 10, 15 partidos que ser campeón que quedar octavo? Yo creo que no vale para nada. Ahí en esa etapa no vale para nada. Es que está claro que ganar siempre ayuda en cualquier etapa. Y es más bonito cuando vas ganando y los padres no se meten contigo y todo. Pero yo tengo un gran recuerdo de ese año, ya te digo, porque tengo un gran recuerdo ganando ese último partido que fue una fiesta y nos fuimos de comida luego y todo.
y había un ambiente maravilloso entre los nanos del equipo, que yo creo que es lo más importante. De hecho, hace poco me encontré a uno de ellos que estaba jugando ahora en categoría, estuvo en tercera división, y dices, ostras, ¿qué tal está? No sé qué. Y eso es lo bonito de esa época, creo yo. Por lo menos yo así lo entiendo. Obviamente, conforme más arriba estás en las categorías y más exigencia tiene tu club, más importante es el resultado. Pero yo creo que el resultado, hasta etapas casi cadete, juvenil, donde puede haber un descenso o donde el resultado puede marcar al club, yo no le daría tanta importancia. No es importante. Sí que es importante desde el principio inculcarles que al final es un deporte donde hay competitividad, que la competitividad al final yo creo que es sana, que al final va ligada con el deporte, pero no con el ganar. Es decir, yo compito, yo doy lo mejor de mí, luego puedo ganar o perder. Eso es otra historia. Hoy, Nico, en clase precisamente estamos hablando de eso, de ganar o participar o competir, porque todos hemos oído la frase esa, ¿no? De lo importante es participar. Y yo hablaba que Pierre de Coubertin, el varón fundador del olimpismo, que decía que lo importante es competir. Yo digo, es que hay una gran diferencia entre participar y competir. Yo he dicho que sí, el resultado no es lo importante, pero yo quiero ganar. Y el jugador tiene que competir para saber ganar. Y tenemos que enseñar también a competir al niño. Es decir, el que dé igual ganar o perder, yo como entrenador tengo que saber que puede dar igual y que lo importante es el proceso. Pero el niño tiene que aprender a competir, tiene que entender que tiene que intentar ganar sin hacer trampas, respetando al rival, teniendo ciertas conductas adecuadas, a través del juego, lo que tú quieras. Pero la competición es un elemento formador, porque en toda la vida compites en el puesto de trabajo, compites por una posición, compites por cualquier cosa. Entonces, la competición es algo maravilloso dentro de la formación. Lo que pasa es que yo como entrenador tengo que saber que es un vehículo dentro de la formación de los chavales y no es el último fin que yo como entrenador quiero ponerme la medalla que he ganado la liga pre-Benjamín. Yo he ganado alguna liga, pues he tenido suerte de ganar. Obviamente he perdido más ligas de las que he ganado, pues como cualquier entrenador del mundo, excepto a lo mejor Guardiola, que gana todo lo que juega. Pero que sí, que puede ser una satisfacción personal, pero si tú no has hecho mejores esos jugadores, si tú no has hecho que mejoren en algún concepto, no has hecho que mejoren como personas, yo creo que es una victoria pírrica, ¿no? Yo creo que lo importante es que el jugador quiera seguir, no abandone el fútbol. Jugadores que no he ganado la liga, pero el año siguiente me dejo el fútbol porque el entrenador me hacía la vida imposible. Pues entonces, ¿de qué ha servido ese trofeo en una liga cadete que nos vale para el orgullo, que como entrenadores, claro que nos gusta, pero que si lo que dices el podcast es de fútbol base, el aspecto de la formación yo creo que es fundamental. Es vital, así es. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Vale, cambiando un poco de tercio, Kino, como has comentado que has estado en otros países, has tenido experiencias, nos has comentado el caso de que en países asiáticos tiene a lo mejor más predominancia por el aspecto técnico. ¿Qué otras diferencias has podido observar que creas que sean importantes, sobre todo a lo mejor para formadores que tengan esas ganas de cruzar el charco, de cambiar y vivir otras experiencias en otros países? ¿Qué les aconsejarías o qué les dirías que tendrían que tener en cuenta? Pues a ver, uno es ser capaces de ser flexibles y adaptarnos y ser capaces de entender que nosotros somos los que llegamos a un lugar nuevo y tenemos que comprender muy bien la cultura del lugar donde nos encontramos. Yo cuando he estado, por ejemplo, en Sudamérica, pues al final ahí es más fácil porque mismo idioma y más o menos mismas costumbres. Pero cuando, por ejemplo, estuve en Corea, donde las costumbres son tan distintas, a mí Corea es un país que me enamoró en muchos aspectos, pero es verdad que el choque cultural es muy grande. Pasas a vivir en una casa muy pequeña porque ahí las casas son muy pequeñas de normal. Tienes que, obviamente, cualquier persona que quiera salir al extranjero es por lo menos importante tener ciertas nociones de inglés, porque en muchas ocasiones, si no tienes un traductor, yo tenía traductor español, pero generalmente cuando estás solo, pues tienes que ser capaz, yo coreano, pues es poco, aprendí las palabras necesarias para entrenar, porque entrenar sí que yo creo que es importante que el entrenador cuando dé una orden la dé en el idioma nativo de donde está, entonces sí que aprendí los códigos clave del equipo, sí que los decía en coreano, y poco más. El resto pues era en inglés. Entonces yo creo que es importante pues esa parcela más o menos tenerla controlada. Luego pues ir a empaparse un poco, ¿no? Ir desde luego queriendo transmitir tu metodología, ser capaz de ser flexible. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué a la academia en Corea,
que entrenaban 5 días o 6 días a la semana todos los equipos. Hablo de un pre-Benjamín, entrenaba 5 días y si no tenía partido, entrenaba el sábado por la mañana. Un Benjamín igual, un Alevín, en los juveniles 7 entrenamientos por semana, aunque estuviesen más tiesos que la mojama. Y yo decía, pero vamos a ver, que aquí no hay control de cargas y es todo físico, series, velocidad, repetición. Técnicamente jugadores maravillosos, con un comportamiento excepcional, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que intenté decir allí en la caña, no, vamos a reducir los días de entrenamiento porque un pre-Benjamín pues tiene también que tener que ir jugar al parque con los amigos y tiene que hacer otras actividades que no sea entrenar 6 días por semana. Y me decía, no, porque aquí culturalmente más es mejor. Entonces, cantidad es igual a calidad y aquí hay que entrenar todos los días porque si no, vamos mal. Y decía, pero es que si que tienen 6 años, que están aquí todos los días hablando vamos, yo... Y entonces, por ejemplo, claro, tú tienes que entender que tú no puedes llegar y hacer lo que tú quieres y tienes que adaptarte donde estás. ¿Qué hicimos? Empecé a crear los días de torneos y los días for fun, que eran esos 2 días de más donde los chavales, si era sábado, eran todo torneos, street football y todo torneo sin ningún tipo de consigna táctica ni técnica y que los chavales hiciesen competición de tiros, partiditos, lo que fuese. Y entre semana lo mismo, un día de los que entre semana que yo mezclaba por ahí, todos juegos, metía juegos, incluso juegos tradicionales españoles como el Colbol de Valencia, pegándole con la mano. O sea, actividades que yo creo que me miraban los de allí diciendo, este entrenador, ¿qué quieres estar diciendo? Y los otros entrenadores coreanos, como estaba yo ahí, entre comillas, de jefe, y ahí una cosa buena es que no te discuten porque culturalmente no tienes que tener muy claras las jerarquías y pues esos días se hacía prácticamente todo menos fútbol. Pues bueno, yo pues digo, vale, yo no te voy a quitar el entrenamiento ni para ti ni para mí. Pues meto unas actividades que no son tan fútbol y son más de habilidades motrices, desarrollo de socialización, aspectos lúdicos, que el jugador se exprese, porque allí están muy encorsetados en nivel de que tácticamente son demasiado rígidos, porque entienden esa disciplina como algo positivo y entonces, claro, a veces esa inventiva que tiene el jugador español o el jugador latino, donde es capaz de interpretar el juego de una manera diferente a lo que se ha trabajado durante la semana y encontrar soluciones distintas, allí les cuesta más por esa lealtad que tienen a lo que se ha participado del entrenamiento, que es algo positivo, pero a la vez negativo. Es positivo porque te permite trabajar bien, porque siempre van a estar predispuestos a aprender, pero negativo porque a veces les cuesta salir de ese trabajo que tú has planteado. Y a veces, oye, pues si no puedo hacer un pase por aquí y lo tengo libre por aquí, pues cambio y hago por el otro lado, porque el fútbol es cambiante. Entonces, yo creo que sobre todo ser capaz de ser adaptable al contexto donde estemos. Ser humilde, escuchar, aprender las culturas. Yo enseguida, pues aprender a comer comida coreana, que picaba al principio, la comida es súper picante, Pero bueno, a mí mi experiencia fue positiva. He vuelto varias veces allí a temas de formación, torneos y tal. Y es un país fantástico. De hecho, bueno, me traje hasta el perro de Corea, porque me encontré un perro en un campo de fútbol y me traje un perro de un campo de fútbol a España. O sea, fíjate si me marcó el país. Pero sobre todo yo creo que, aparte obviamente de tener cierta formación, ser adaptables a lo que nos encontramos. No, la verdad que conforme la energía y conforme lo cuentas y todo, la verdad que se nota que viviste una experiencia súper buena, que al final, pues eso, cambias de país, de cultura, de vida en general, pero bueno, si eres flexible, como tú comentas, y te adaptas, encima si estás trabajando en lo que te apasiona y te gusta, pues es un plus más para que habrá momentos difíciles, está claro, estarás solo, diferentes contextos. Yo me rompí un tobillo ahí, y imagínate ir solo con un tobillo roto en casa, pues, obviamente había momentos complicados, pero yo creo que cualquier persona que pueda vivir del fútbol una experiencia en el extranjero, yo creo que debe sentirse un privilegiado. Obviamente que podía estar en mejores condiciones, pues seguro, que podía haber tenido mejores cosas, también, pero yo creo que en general a mí me hizo, creo, mejor entrenador y mejor persona estar allí, que al final yo creo que es el camino que tenemos que seguir, mejorar como persona y como profesional. Así es, y sobre todo eso, tener la capacidad de adaptarte y evolucionar y progresar. Y no, fenomenal. Vale, y ahora, como al principio hemos comentado que estuviste en el Levante femenino, estuviste en Primera Iberdrola, en estadios míticos como San Mamés, Mestalla, el Ciutat, jugando contra equipos de élite como el Barcelona. ¿Qué
¿Qué diferencias pudiste observar así a grandes rasgos entre el fútbol masculino y femenino y qué evolución le ves al fútbol femenino? A ver, yo creo que evoluciona el fútbol femenino mucha, de hecho yo creo que ya está siendo así en España, sobre todo porque yo creo que desde la federación se están haciendo bien las cosas. Ya no porque sea ventajista que estoy yo trabajando en la federación, sino porque yo hace poco tuve una charla sobre ello y el momento crítico para mí en el fútbol femenino en España fue con la creación en el año 2011-2012 de diferentes categorías de fútbol base. Por ejemplo, en Valencia, que está Valenta, que está funcionando muy bien, que es un proyecto que Menche está en la cabeza y están haciendo que cada vez más niñas se acerquen al deporte, pues para mí el crecimiento de cualquier deporte está en la base. Si tú eres capaz de generar una base fuerte y estable, el deporte crece. Y en este caso el fútbol femenino antes no tenía categorías base. Muchas veces las chicas tenían que jugar con chicos o ya meterse en un equipo amateur y había el otro día salió una noticia pues, de una madre que juega con sus 2 hijas pequeñas en el mismo equipo, que puede ser una experiencia muy chula, pero para la formación y para el crecimiento del deporte lo interesante es que haya muchas categorías donde las niñas jueguen contra niñas de su edad. Obviamente el nivel tiene que crecer más en España para que las ligas sean más parejas. Por ejemplo, en el caso del Valencia y Levante femenino, muchos de sus equipos, los mejores de cada línea, juegan en ligas solo de chicos para que la competición forme mejor a las futbolistas. Pero yo creo que ese momento donde se crearon esas licencias hizo que el fútbol en España, porque al final los entrenadores y las entrenadoras vinculadas al deporte del fútbol en España estamos muy formados y entonces eso hace que ya bien sea entrenando niñas o bien sea entrenando niños tengan un gran margen de mejora, porque al final la metodología es la misma. A nivel de deporte, ya no es que lo diga yo como experiencia, ¿no? Porque yo como te diría que yo lo que sí que percibí, por ejemplo, viendo equipos, porque al final yo no estaba en primera división de chicos en España, pero sí que he estado en el Valencia y he podido ver entre el juvenil división de honor, cadetes, infantiles, donde ves ese futuro jugador de primera división entrenando a tu lado, ¿no? Yo he tenido suerte de entrenar jugadores que ahora están en primera división, he entrenado al lado de jugadores que ahora están en primera división y entonces has visto ese futbolista en potencia, el ritmo que tiene y cómo es, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel técnico y a nivel táctico las diferencias son muy pocas, más allá del nivel de la futbolista. Donde sí que hay más diferencias es en el aspecto del ritmo por los factores condicionales de la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, que en hombres y mujeres son distintos, y entonces eso obviamente condiciona el ritmo del partido en algunas, por la propia condición física del futbolista. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los últimos estudios, y claro, al final yo desde mi perspectiva académica, sí que es verdad que los estudios que hay de fútbol femenino señalan que, por ejemplo, como datos, a nivel de distancia recorrida, la futbolista y el futbolista recorren la misma distancia en partido. Es decir, los 10, 11 kilómetros de media en equipos de Champions es el mismo en chicos y chicas. ¿Qué cambia? La velocidad en la que se mueven. Por lo tanto, ya sabes que van a correr igual, pero van a correr a lo mejor a una velocidad un poquito inferior, pero van a hacer lo mismo. Por lo tanto, ya eso lo tienes que tener claro. A nivel de juego, sí que es verdad que se meten más goles en el fútbol femenino a partir de una jugada combinada, de una acción donde intervienen 2 o 3 futbolistas o más, que en fútbol masculino que se meten más goles donde intervienen 2 o menos futbolistas. Por ese mismo ritmo entiendo yo que va asociado. Bueno, yo como entrenador, ¿qué tengo que saber? Que en fútbol femenino debo priorizar aspectos de juego colectivo porque voy a tener más posibilidades de éxito porque así lo dice la estadística. Que eso ya no es interpretable, sino que es un hecho objetivo que el juego colectivo en fútbol femenino suele tener más éxito. Quizá ese ritmo un poquito más bajo te permite que la futbolista desarrolle contenidos técnicos y tácticos que a veces en chicos no se ven porque no da tiempo, y yo creo que da una riqueza al fútbol muy bonito. A mí me parece que el fútbol femenino para el entrenador es muy interesante porque puede ver muchos comportamientos tácticos, porque la futbolista técnicamente es muy buena, porque la futbolista muchas veces maneja las 2 piernas. Entonces, yo creo que tiene unos aspectos positivos a nivel de entrenamiento, pero que debemos conocer las características. Igual que en fútbol femenino se meten muchos goles de centro lateral tras jugar por dentro y luego jugar fuera. Es decir, que a veces también tenemos que irnos a la literatura para luego yo pensar en qué modelo de juego voy a utilizar. Buena información. Que yo creo que al final es una oportunidad que se nos abre también a los que nos apasiona el fútbol y nos formamos como entrenadores, es dedicarnos y poder entrenar y sobre todo con la evolución que está teniendo el fútbol femenino, porque muchas veces yo me he juntado con compañeros y me han dicho, no, es que a mí el fútbol femenino, digo, bueno, al No final lo han probado, Nico.
Yo al Claro, por final, eso. Es que al final estás dando opinión y estás, que es respetable, pero estás sí, sí. diciendo... Pero a mí me dicen, pues que cuando empecé con ese Pre-Benjamín B, que yo iba a estar en San Mamés, en la banda de San Mamés, con 30.000 personas, y ostras, habría dicho dónde hay que firmar. O en el Ciutat, o en el Derbi en Mestalla, o en Las Gaunas, o en la Ciudad Deportiva del Barça, es decir, vamos, aparte que es el mismo deporte con Son ciertas cosas que tienes que controlar, contextos que hueles fútbol, que vives fútbol igual que es. yo mi experiencia ha sido muy, muy, muy gratificante y he aprendido muchísimo de las futbolistas. Yo aprendí muchísimo de las futbolistas. Entonces yo creo que cualquier persona que le guste el fútbol debe de ser también atrevido a probar porque es una manera de crecer en diferentes entornos y el entrenador quiere crecer. Yo quiero crecer. Yo no quiero ser siempre un entrenador de un equipo de base, sino que quieres tocar otros. A lo mejor hay gente que sí, que es muy respetable, pero yo quiero crecer. ¿Y dónde me deja crecer? ¿En el extranjero? Pues mira al extranjero. ¿En la base? Pues miré a la base. De otro país. ¿En el femenino? Pues mira al femenino. Donde yo pueda crecer me voy a meter. Y yo creo que eso es, y yo en las clases de la federación se lo digo a los alumnos, que busquen situaciones donde puedan crecer, que busquen contextos diferentes, que sean capaces de salir de la zona de confort para ser capaz de crecer. Yo creo que es algo que tenéis que tener en la mente. Es clave. El consejo que acabas de dar es clave. Es arriesgarte, salir de la zona de confort y ponerte en un sitio nuevo, con gente nueva, contexto nuevo, donde tengas que tú aplicar lo que has aprendido. Porque al final, si estudias mucho, si te formas mucho, pero luego no das ese paso de experimentarlo, de ponerlo en práctica, al final eso se te va a ir y no lo vas a poner en práctica y al final, por tanto, no vas a evolucionar ni a mejorar. Y eso, salir de la zona de confort es fundamental en el fútbol y en la vida. La vida. Fenomenal, Kino. Para terminar, a modo así más reflexión, que ya hemos reflexionado bastante, ¿qué consejos le darías a los que quieren ser futuros entrenadores de fútbol? A ver, me parece pues, muy pretencioso por mi parte, ¿no? Querer dar un consejo a los futuros entrenadores, porque muchos luego entrenarán más arriba, pero yo creo que sí que a cualquier persona que quiera entrenar, pues que tenga la mente abierta, que no venga con ideas prejuzgadas, que piense que va a aprender siempre de cualquiera, o sea, que no piense que una vez va aprendiendo ya sabe más que nadie, sino que va a aprender de cualquiera, en cualquier campo, en cualquier lugar, que lea mucho, que se informe mucho, que practique, que se arriesgue, que se equivoque y desde luego que tenga ambición por mejorar, ¿no? Porque yo creo que lo importante es ponernos metas de ser mejores cada día y al final, pues oye, pues ya la vida nos irá llevando por unos sitios o por otros. Yo al final he tenido la suerte de vivir experiencias muy chulas tanto con el Valencia como con el Levante, como con el DV7, como con la universidad, con la federación. Al final he tenido suerte, pero también a veces tienes experiencias muy desagradables y tienes situaciones complicadas y tienes que pelear mucho pues para poder tener esa suerte de vivir momentos bonitos y no pensar más allá en querer mejorar. Yo creo que es lo básico dentro del fútbol. Fenomenal, consejo fenomenal. Y una cosa que quería comentarte y se me ha ido, pero creo que va a ser interesante hablarla y a los entrenadores y a los oyentes les va a gustar mucho. Yo soy muy partidario de que detrás de cada futbolista hay una persona y que un entrenador tiene que ser muy buen gestionador de grupos y de personas, que tienes que tener una buena oratoria, un buen liderazgo, de saber tratar a las personas, tener buenas relaciones sociales. Tú que a lo mejor has estado en contextos de academias de élite, has estado en un Levante, Primera Iberdrola, que es fútbol de élite, ¿cómo piensas que se puede abordar eso y qué importancia le das a esas relaciones? Yo creo que, bueno, varias cosas. Uno tiene que tratar de ser sincero y tiene que tratar de ser honesto. Y a veces te equivocarás. Y es decir, ser sincero no quiere decir ser siempre acertar siempre, sino ser consecuente con tus ideas. A veces te equivocarás, a veces no. Tratar de ser buena persona. Yo creo que ser buena persona te va a ayudar a poder dejar un buen pozo en los sitios y por lo menos a sentirte tranquilo con lo que haces. Luego yo creo que hay que tener dos perspectivas diferentes. En la base o en la formación tenemos que tratar de ser muy justos, tenemos que tratar de ser muy estables en la manera de actuar para que los jugadores y las jugadoras vean un modelo claro del entrenador en esa etapa de formación.
pero que luego a veces en la élite hay que tener en cuenta que no todos los jugadores o no todas las jugadoras son iguales. Y por ello no podemos tratar a todo el mundo igual. Tenemos que ser justos y tenemos que tratar de ser sinceros, pero no es lo mismo un jugador o una jugadora con una trayectoria X que alguien que acaba de llegar a la élite. Pues yo, por ejemplo, hablaba con un entrenador de fútbol sala de los mejores de España, que se llama Miki, que me parece un referente para cualquier persona que le guste el fútbol, y me comentaba una cosa y la verdad que me hizo a mí reflexionar, ¿no? Me decía, es que yo a mis jugadores cuando llego les digo, este tiene ciertos privilegios, porque es tal o porque es cual, pero se los tiene que ganar cada día. El día que él los pierda, actuar en consecuencia con él. Es decir, que a lo mejor hay jugadores que si demuestran ciertas cosas, tienen ciertos privilegios a veces en ciertos momentos porque se los ha ganado su trayectoria. Jugadores como Messi no lo puedo tratar igual que a Pedri cuando estamos en la élite, por el contexto, por las circunstancias, por la personalidad, por el impacto que tiene el club. Pasa igual en el Levante femenino y pasa igual en clubes a cierto nivel. Yo te hablo con tercera división, preferente, es decir, hay jugadores con ciertas tendencias. Yo cuando era jugador y llegaba a un equipo donde el capitán había jugado en segunda B y tú acababas de llegar, tienes que entender que había ciertas cosas que ese jugador iba a tener sobre ti. Entonces, cuando estás en ciertas categorías, para mí lo importante es ser sincero y honrado con el futbolista y decirle, mira, te siento por esto, o te quito por esto, o si haces esto, va a pasar esto. Y en formación tienes que ser mucho más ecuánime con tu comportamiento y con las mismas oportunidades y mismas situaciones con todos los jugadores igual, porque ahí están todos creciendo y todos tienen que verse tratados por igual como personas. Y con la etapa adulta, pues adaptarte también al futbolista muchas veces. Y porque a veces a un futbolista, tú en público le aprietas y te va a responder, pero a lo mejor a otro futbolista en fútbol le aprietas y lo hundes o te lo pones en contra. Entonces, igual que yo te hablo con un analista del Villarreal que me decía, yo es que cuando voy a hacer esto, primero cojo al jugador y si va a salir en el vídeo un error grosero de un futbolista, yo antes de ponerlo se lo cuento a él en privado. Digo, mira, voy a poner este vídeo, que sepas que, jolín, tío, aquí mira lo que pasa. Y que el futbolista ya se haya sentido arropado antes de esa exposición en el vestuario, donde el futbolista incluso puede decir la solución. Entonces, tenemos que manejar muy bien esos contextos en diferentes situaciones para dirigirnos a ellos. Así es. O a ellas, en función del equipo. Sí. Totalmente de acuerdo. Era una reflexión que me había quedado en el aire y la verdad que creo que ha sido bueno tratarla porque ha sido claro, súper contenido bueno para la gente, para que lo pueda aplicar. Fútbol base, igualdad absoluta, por lo menos intentarlo. Y luego ya cuando subimos categorías y ya hablamos de semiprofesional y profesional, ya ahí cada uno nos vamos a comprar un juvenil o un chico del filial que acaba de subir a un primer equipo con un tío que lleva X partidos en primera división y tiene los galones que tiene. Claro, Eso, es como juega el vestuario. Llegas a un vestuario de una división y llega el joven, se sienta en el del veterano y el veterano dice quita y se tiene que ir, ¿no? Y eso no, bueno, no sé si tú lo has vivido, yo lo he vivido, ¿eh? lo he vivido. Yo lo he vivido de quitar mi mochila y he hecho quitar mochila. Yo ya soy muy veterano, tú eres joven, pero yo ya he sido veterano, entonces, y te hablo de fútbol regional, que yo ni me he acercado ni de cerca a tercera división. Pero eso ya lo vives. Y yo creo que en fútbol base tiene que ser diferente. Que a veces incluso como entrenador, jolín, pongo una norma y se me lesiona el mejor jugador del equipo pre-benjamina. Ostras, pues no, voy a saltarme la norma porque quiero ganar este partido. No, pues no, tío, estamos en formación y esto es educación. Y en la educación tenemos que ser consecuentes porque estamos en un periodo sensible para formar en valores a esos niños y a esas niñas que están empezando. Y otra cosa es cuando yo trato con personas adultas o con profesionales donde incluso hay dinero para alimentar a la familia por medio o donde hay situaciones muy delicadas de manera personal para cada persona. ¿No? Y que ahí el contexto ese es ganar, solo te vale ganar. Claro, Para ganar vas a poner los mejores, no hay más. Solo te vale eso. La anécdota, por ejemplo, de Fali, el jugador del Cádiz, claro, que cogió a los chavales y digo, escucha, que el que no corra, no voy a decir lo que dijo exactamente, pero vamos, a que no corra le voy a explicar las cosas después. Porque al final hay gente que vive de esto, obviamente en ciertas categorías, y no va a pensar igual que en una etapa de benjamines, alevines, infantiles, donde tengo que formar personas, sobre todo.
Sí, que los chicos estén a gusto, hagan grupos, sean compañeros entre ellos y desarrollen esos valores que luego a largo plazo, porque siempre pongo el ejemplo, pero es que creo que mejor ejemplo que ese es que al final llega solo el 1%. Y menos de ese 1% llegan. Sí, pues entonces al final en esas etapas tiene que ser que se disfruten, que se lo pasen bien y valores que el día de mañana para la vida les sirvan para ser buenas personas. Genial, Gino. Pues nada, pues un placer tenerte. La verdad que ha sido una pasada entrevista, que he estado muy a gusto y hemos tratado un montón de temas que creo que son súper interesantes y a ver si de aquí poquito, la próxima vez que hablemos, ya nos cuentas que tienes algún proyecto por ahí chulo y vuelves al verde, que seguro que sí. Y nada, vamos hablando. Bueno, de momento ahora como tengo tantos proyectos con la federación, de tantos cursos que estamos sacando, de hecho dentro de nada sacaremos un curso nuevo también propio y al final, como te decía antes, ¿no? Esa vertiente entrenador-formador, pues bueno, de momento tengo la gran suerte que estoy cerca del césped de otra manera, pues ayudando a los futuros que estén ahí, pues ya cuando se tenga que volver, se volverá. No hay prisa. No, ahora mismo no. Aunque haya ganas, si el césped siempre tira. Es normal. Pero bueno, la federación nos permite estar muy cerquita del campo y de los entrenadores. Eso es normal. Fenomenal, Kino. Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo súper grande. A ti, Nico, muchas gracias. Nada, a nuestros oyentes, recordarles que nos podéis seguir por nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, y nos seguimos escuchando. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.